Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Lautaro, profesor de química, y Ale, profesor de geografía, nos preguntamos, ¿qué pasó con los afrodescendientes? Nos preguntamos, ¿qué pasó con los afrodescendientes? Analizamos las distintas formas en que se nutrió la actual población afrodescendiente de nuestro país. Por un lado, con la llegada de africanas y africanos esclavizados en la época de la colonia, cuyos descendientes se distribuyeron por todo el territorio. Por otro lado, hablamos de migraciones posteriores desde distintos países de África, como Cabo Verde y Senegal. Desde el aspecto social y cultural, abordamos la negación sufrida por la población afrodescendiente a lo largo de la historia. Una suerte de proceso de invisibilización que afectó directamente a los descendientes de las africanas y africanos esclavizados. El racismo, por su parte, impacta sobre las nuevas poblaciones afro formadas a partir de la migración. Como mecanismo ideológico, el racismo instaura el concepto de diferenciación social como algo natural y aceptable y promueve relaciones jerarquizadas de desigualdad entre grupos humanos. Profundizamos también en lo erróneo de postular que existen razas humanas. Desde la ciencia, el color de la piel, el pelo o la forma de los ojos no indican la pertenencia a una raza. En todo caso, hablan de una herencia biológica que de ninguna manera implica términos como superioridad o inferioridad. La presencia de afrodescendientes en nuestro país tiene dos orígenes. Uno es más reciente, es decir, del siglo XX, y responde a las migraciones desde países africanos. La población con ancestros más remotos corresponde a la población afro que fue traída como esclava en tiempos de la colonia. Esa población afro, la de aquella época, se vio drásticamente reducida durante el siglo XIX. ¿Por qué? Tradicionalmente, se dan como principales causas a la participación de los afros como carne de cañón en las guerras de la independencia, las guerras civiles que vinieron luego, y en particular la del Paraguay, entre 1865 y 1870. A esto se sumaron las epidemias de cólera en 1861 y la de fiebre amarilla 10 años después, que provocaron gran mortandad entre los más pobres, incluidos los afroargentinos. Sin embargo, y aunque ambas causas tuvieron un papel importante, hay otras de las que suele hablarse bastante menos. Sí, una de las más importantes fue el mestizaje. Otras, la baja tasa de natalidad entre la población de origen africano, tanto esclava como liberta, y su altísima tasa de mortalidad más allá de guerras y epidemias. Las razones tienen que ver con el grado de explotación a las que se veían sometidos, las restricciones a su libertad, incluso en el caso de los libertos, y en consecuencia, las pésimas condiciones de vida. Para tener una idea, más de 15 años después de la libertad de vientres, la mortalidad de los recién nacidos entre la población de origen africano casi duplicaba la de los blancos, alcanzando en 1828 la pavorosa cifra del 44,24 por mil. Además, la natalidad era muy baja, incluso en comparación con otras sociedades latinoamericanas. Los amos evitaban a toda costa el casamiento de un esclavo, al igual que el embarazo de una esclava.
con el argumento de que esto le impedía prestar todos los servicios para los que había sido comprada, además del riesgo de morir en un mal parto. En esa sociedad racista, a los amos les resultaba más económico reemplazar con nuevas importaciones de seres humanos la escasez de nacimientos y la alta proporción de muertes. Una prueba de ello es que el padrón levantado por orden del director Alvear en 1815 mostraba que más del 70% de los afros que habitaban entonces en la campaña bonaerense eran nacidos en África, es decir, africanos y africanas, esclavizados y traídos recientemente. Hasta principios del siglo XIX, cuando algunas familias del Río de la Plata podían seguir trayendo piezas de indias desde África y Brasil, su proporción en la población rioplatense se mantuvo alta. El camino de la libertad de los africanos es bastante largo y se lleva buena parte del siglo XIX. En 1813 hay una libertad de vientre, que es la que permite que los hijos de los esclavos nazcan libres, pero que además a los que peleen en las luchas por la independencia se les otorgue la libertad, aunque la esclavitud se abolió mucho más tarde, con la Constitución Nacional de 1853. En ocasiones se les otorgaba el derecho a trabajar para sí y de ese modo comprarse a sí mismos, aunque la población ya estaba diezmada. A veces un esclavo juntaba este dinero y terminaba comprando a su hijo o a su mujer para que fueran libres. A pesar de lo dispuesto por la Constitución de 1853, en la región hubo esclavos hasta 1860. La gran reducción en la población africana masculina, debido a las guerras, también favoreció el mestizaje de las mujeres afro con hombres blancos. En una sociedad que mantenía sus rasgos racistas, donde los afrodescendientes tenían más que limitado su acceso a la educación, a los cargos administrativos y políticos y en general a toda forma de sociabilidad, surgen instituciones de ayuda mutua organizadas por descendientes de africanos que tuvieron un gran desarrollo en Buenos Aires entre fines del periodo rivadaviano y la caída de Rosas. Estas fueron las primeras asociaciones de socorros mutuos de nuestro país. Además de reunir fondos para comprar la libertad de esclavos, ayudar a viudas, huérfanos y enfermos, estas sociedades mantuvieron el acervo cultural afroamericano en sus tangos y candombes. Muchos de sus descendientes, tal vez empujados por la discriminación al color de piel, se fueron acriollando. En la mayoría de los casos, esto implicó negar u olvidar su herencia africana. ¿Sabe? La piel blanca encubre muchos defectos. Es por ello que es bueno tener ese color de piel. He probado muchas cremas, pero no he logrado nada. Mira esto. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas muchachas usan el bronceador Hawaii para broncearse intencionalmente. Quizás sea cierto, pero broncearse intencionalmente y nacer con la tez oscura son dos cosas diferentes. Así no podrá casarse. Es posible que no pueda casarme. Mi padre era negro y mi madre japonesa. Por ello, no puedo ocultar con cosméticos mi tez oscura. La melanina es determinante en el color de la piel humana. En efecto, si una persona se broncea por causa del sol, ese bronceado es temporal, pues con el tiempo, la célula pierde la capa que la rodea y la persona recupera su tono de piel habitual. La melanina es un pigmento que se halla en la mayor parte de los seres vivos. En los animales, el pigmento deriva del aminoácido tirosina. La forma más común de melanina es la eumelanina, un polímero negro-marrón. En los seres humanos, la melanina se encuentra en la piel, el pelo, la retina, la médula espinal, la glándula suprarrenal, el oído interno y en ciertas zonas profundas del núcleo del cerebro. La melanina dérmica se produce en los melanocitos. Estos raramente se encuentran en las capas superficiales de la epidermis. Sin embargo, aunque generalmente todos los seres humanos poseen concentraciones similares de melanocitos en su piel, se producen variaciones en algunos individuos. En este último caso, la genética interviene confiriendo una mayor o menor concentración de melanina en la piel. La eumelanina se encuentra en la piel, el iris y el cabello, y su concentración da la coloración al cabello gris, negro, rubio y castaño. En los humanos es abundante en la gente con piel oscura. Existen dos tipos de eumelanina que se distinguen el uno del otro por diferentes enlaces químicos. Estos son la eumelanina marrón y la eumelanina negra.
La feomelanina produce una tonalidad rosa a roja y se encuentra en grandes cantidades en el cabello rojo. La feomelanina se encuentra particularmente en los labios, pezones, glande y vagina. Los melanocitos se encargan de insertar gránulos de melanina en vesículas celulares especializadas, llamadas melanosomas. Después, estos son transportados al interior de otras células de la piel localizadas en la epidermis. Los melanosomas se acumulan sobre el núcleo de la célula, donde protegen el ADN nuclear de cualquier mutación causada por la ionización o la radiación que provocan los rayos ultravioletas del sol. En definitiva, la melanina protege al ADN de las células frente a los rayos ultravioletas del sol, que tienen un efecto mutagénico. Las personas cuyos ancestros vivieron por largos periodos en regiones cercanas al Ecuador generalmente tienen cantidades mayores de eumelanina en su piel. Esto hace que su piel se vea café o negra y los protege de largos periodos de exposición solar, lo que frecuentemente resultaría en melanomas en gente con tonos de piel más claros. En los humanos, la exposición directa a la luz solar produce vitamina D3 en la piel al reaccionar el 7 de hidrocolesterol con la luz ultravioleta. Dado que los altos niveles de eumelanina cutánea actúan como un protector solar natural, la piel oscura puede tener riesgos de deficiencia de vitamina D. La vitamina D ayuda en la absorción del calcio y es necesaria para prevenir el raquitismo, una enfermedad causada por falta de esta vitamina. En Escocia, que se localiza en el hemisferio norte, los descendientes de los britanos tienen piel blanca a causa de mayor cantidad de feomelanina. De esta forma, la débil radiación solar existente es captada eficientemente para sintetizar vitamina D. Sin embargo, el escaso contenido de eumelanina en su piel es incapaz de protegerla contra la luz solar intensa. En contraste, en África, que está cerca del Ecuador, los humanos requieren exposiciones prolongadas al sol para que éste penetre en su piel y así poder producir vitamina D. Esto es completamente normal. Sin embargo, cuando los africanos y africanas esclavizados empezaron a ser llevados a Inglaterra durante la Revolución Industrial, estos fueron los primeros en mostrar síntomas de raquitismo, crecimiento retardado, piernas arqueadas y fracturas a causa de la falta de luz solar. Afortunadamente, en 1930 la vitamina D fue descubierta y así se pudo dispensar como un suplemento a su dieta. En estos días, alimentos como la leche y los lácteos están fortificados con vitamina D. Muchos estudios demuestran que toda la humanidad se originó en África. Es más probable que los primeros pobladores hayan contado con grandes cantidades de melanocitos productores de eumelanina. Acorde a esto, tenían la piel oscura como las personas originarias de África. Cuando alguna de estas personas migró y se estableció en otras zonas de Asia y Europa, la presión selectiva para la producción de eumelanina disminuyó en climas donde la radiación del sol era menos intensa. Estas variaciones en los genes hicieron que la producción de melanina disminuyera en la población, resultando en cabello y piel más claros, sobre todo en las latitudes más altas. Del mismo modo que la gente que migró hacia el norte, los que tienen piel clara y migraron al sur, se aclimataron a una radiación solar más fuerte. La piel de la mayoría de la gente se oscurece al ser expuesta a luz ultravioleta, dándoles así mayor protección cuando es necesario. Este es el sentido fisiológico del bronceado. La gente con la piel oscurecida, que ha producido más eumelanina, tiene mayor protección contra las quemaduras solares y el desarrollo de melanoma, que es una forma potencialmente mortal de cáncer de piel, así como otros problemas de salud relacionados. Los caboverdianos que llegaron a la Argentina fueron tempranamente reconocidos como experimentados navegantes y nadadores, destreza que explica que al llegar a la Argentina su emplazamiento se concentrara en las ciudades portuarias ubicadas en la ribera del Río de la Plata como Dock Sud y Ensenada.
Por otra parte, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y Puerto Belgrano figuran como destinos alternativos elegidos por las y los inmigrantes llegados de las islas. Los empleos obtenidos estuvieron mayormente ligados al sector marítimo y en muchos casos a espacios de gran auge en aquel momento, como la Marina de Guerra, la Armada Argentina y el Ministerio de Obras Públicas. A su vez, tenían presencia en empresas estatales emblemáticas como ELMA, Empresa Líneas Marítimas Argentinas, y la flota fluvial de YPF, que es, como saben, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Solo recientemente se ha comenzado a dar cuenta de la presencia de este colectivo desde un espacio de particularidad identitaria, como argentino-caboverdianos, empleados en estas áreas. Respecto de las mujeres, muchas se desempeñaron laboralmente en actividades domésticas, en casas de familia, al llegar a la Argentina. Sin embargo, en los registros de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana de DocSud, que abarcan de 1934 a 1954, figuran labores de costureras, obreras, mecánicas y tejedoras incluso en industrias y fábricas ubicadas por la zona. Los caboverdianos y las caboverdianas que llegaron al país desarrollaron de forma temprana una intensa vida asociativa, conformando la Asociación Cultural y Deportiva Caboverdiana de Ensenada en 1927 y la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana de DocSud, fundada en 1932, llamada La Sociedad. Ambas consideradas las más antiguas de esta diáspora a nivel mundial. Con el transcurso del tiempo se conformaron dos organizaciones más: el Círculo de Descendientes de Caboverdianos de Mar del Plata en 1992 y la Asociación Amigos de las Islas de Cabo Verde en 1994, ubicada en el partido de Avellaneda. Al principio del siglo XX, las dos instituciones más antiguas se encargaron de afianzar los lazos sociales entre los y las inmigrantes que llegaban de las islas y de brindar un espacio de contención y ayuda mutua. En aquel momento tenían permitida la actividad social, pero las actividades políticas estaban vedadas. En 1975, las islas de Cabo Verde se independizaron de Portugal, lo cual generó un incremento de las movilizaciones y organizaciones políticas que debieron permanecer ocultas ante el contexto dictatorial vigente en Argentina durante los años 1976 a 1983. Bueno, no considero que se haya valorado el aporte de las comunidades afro a la construcción de la patria y de estas tierras, porque lamentablemente, producto del racismo, la comunidad afroargentina, afrodescendiente y africana presente en todo el territorio nacional ha visto invisibilizado, ha visto negado su aporte. Principalmente esto lo vemos a través de los recorridos en los libros, por ejemplo, de historia, donde solamente aparecemos las personas afrodescendientes o africanas vinculados a toda la época de la colonia, a la época de la trata esclavista, que se nombra muy poco, y se nombran parte de nuestros aportes, sobre todo en lo que tiene que ver con las luchas independentistas, ¿no? En aquellos batallones de pardos y mulatos. Pero no se habla del aporte de las comunidades afro, por ejemplo, a la construcción de la identidad nacional. Por ejemplo, en el tango. El tango tiene un aporte afro, se bailaba entre varones, tiene que ver el tango, la milonga, la chacarera, son todos ritmos que tienen una influencia de la cultura africana y que efectivamente a lo largo del tiempo se ha blanqueado y se ha invisibilizado.
cómo se desarticulan los discursos de negación y de invisibilización, sobre todo de ocultamiento de la presencia de la comunidad afro, es una pregunta muy importante a la cual entendemos que hay distintos planos. Un plano concreto y particular tiene que ver con la modificación de los contenidos educativos para que ustedes, cuando estudien a lo largo de su proceso educativo y de inclusión social, puedan aprender no solamente aspectos vinculados a la trata esclavista o estos aspectos más culturosos que les hablaba vinculados a la comunidad afro. Es muy importante que en los libros de historia se hable también, por ejemplo, de la historia de África. Sabemos mucho de de la historia de muchos continentes, ¿no? Pero muy poco sabemos del continente africano. Por eso, el cambio en los discursos, en cambio en las modificaciones, y también estas cosas que están pasando hoy, poder darle la palabra a las personas afroargentinas, afrodescendientes y africanas para que cuenten su verdadera historia, es un elemento fundamental para romper con todo el tipo de negación y de invisibilización de nuestros aportes. Aún hoy, chicos, chicas, chiques, nosotros seguimos sufriendo los procesos de colonización, los procesos de subordinación y los procesos de racismo. Si ustedes recorren no solamente Argentina, sino la mayoría de los países de América Latina donde hay comunidades afrodescendientes, van a ver que la mayor parte de la comunidad afro está en las poblaciones más vulneradas, siempre en los mayores números de niveles bajo la línea de la pobreza, altos niveles de deserción educativa. Después está el otro racismo, que es el racismo más cotidiano, más social, ese racismo que uno transita por la calle y siempre le dicen: hey, negro, negra, ¿y vos de dónde sos? Porque se creen que si sos oscuro de piel no podés ser argentino, porque está como muy instalado que en Argentina no hay negres, no hay personas afrodescendientes. Hay un montón de chistes racistas que lamentablemente se siguen reproduciendo y que muy mal le hacen, sobre todo a la autoestima de nuestros niños, niñas y adolescentes. El 8 de noviembre conmemoramos a María Remedios del Valle, la madre de la patria, esa mujer negra que luchó con tanta fuerza junto con Belgrano, que en las batallas primero cuidaba y curaba a los caídos, a los enfermos, a los lastimados, a los heridos, y que luego por su entrega y por su empuje agarró las armas y se puso a luchar por esta independencia y por esta patria argentina. Y hoy la estamos reconociendo en ese día que es el día, lamentablemente, de su fallecimiento. Es un día para recordar, es un día para conmemorar, es un día para poner en valor el aporte y la presencia de los afroargentinos. En honor a María Remedios del Valle, la madre de la patria, este 8 de noviembre todos conmemoramos el Día Nacional de las Afroargentinas, los afroargentinos y de la cultura. Que les esperamos, estén atentos ahí a las redes, seguramente que Canal Encuentro también va a hacer algunas cosas maravillosas como nos tiene tan acostumbrados y esperamos verles por ahí. Un abrazo grande. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Los historiadores coinciden en que se construyó una identidad nacional basada principalmente en la herencia europea que ignoró los aportes de las culturas africanas. Verdadero. 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 Desde la conformación del Estado Nacional a mediados del siglo XIX, la historia oficial negó el aporte crucial de los africanos y las africanas esclavizados y sus descendientes al desarrollo económico, político y cultural del país. Cuando no se negó la presencia de afrodescendientes, se tendió a relativizarla con argumentos como que fueron muy pocos los que llegaron al cono sur del continente. El lunfardo es un dialecto propio de la zona del Río de la Plata. Verdadero. Falso. Falso.
verdadero. En la zona del Río de la Plata, que conecta a la capital argentina, Buenos Aires, y a la capital uruguaya, Montevideo, existe un dialecto que se denomina lunfardo, con raíces inmigratorias y que no escapó a la influencia de las lenguas africanas. Los argentinos y argentinas afrodescendientes tienen una distribución muy amplia dentro del país. Falso. ¿Verdadero? Falso. El 40% se encuentra en Ciudad Autónoma, el 30% se encuentra en Provincia de Buenos Aires y es muy chico el porcentaje distribuido en el resto del país. Falso. Si bien se ha censado población afrodescendiente en provincias como Mendoza, Chubut y Salta, hay una clara concentración en la región pampeana, ya que Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba son las provincias con las mayores cifras. Los africanos y africanas que inmigran a nuestro país son mayormente caboverdianos. Verdadero. Falso. 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 Los caboverdianos fueron el mayor grupo migratorio entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Pero estas migraciones comenzaron a disminuir desde las décadas de 1980 y 1990. Entre los grupos más recientes se destacan los senegaleses, como también inmigrantes de Ghana, Gambia, Camerún y Nigeria. El censo de 2010 fue el primero en incluir una pregunta referida a afrodescendientes. Falso. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Uno de los logros más importantes de las gestiones realizadas en 2009 ante el INDEC culminaron con la inclusión de una pregunta sobre afrodescendencia en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, el estudio estadístico más importante del país que fue llevado a cabo en el año 2010. En el año 1944, Sartre escribe un texto muy controversial llamado Algunas reflexiones sobre la cuestión judía. En ese texto, además de muchas fórmulas y mucho desarrollo conceptual acerca de las formas de discriminación que se vivían en plena guerra, casi finalizando la Segunda Guerra Mundial, postula una tesis bastante irónica por un lado, pero al mismo tiempo contundente. Dice algo así como que si los judíos no existieran, los antisemitas los inventarían. Esta tesis busca dar en el clavo con la cuestión esencial de la discriminación. Cuando al interior de una identidad se provocan discusiones, tensiones, contradicciones, cuando una identidad básicamente es una discusión permanente acerca de sus límites, de sus contornos, de lo que hace que alguien se sienta o no identificado, lo que no cabe duda es que aquel que busca destruir a alguien o exterminarlo es el que mejor los define. Como que Sartre lo que quiso decir es algo así como: si los negros no existirían, los racistas los inventarían. O más bien, nadie sabe más lo que es un negro que el racista. Tenemos que analizar muy bien cuáles son los argumentos que da el racismo para ejercer su arbitrariedad que se convierte en violencia y exterminio del otro. Porque lo que estamos tratando de ver es cómo el racismo establece una relación directa entre un determinismo biológico y un modo de darse una cultura. La clave del racismo es delinear o definir esencialmente, o sea, por la sangre, un tipo de naturaleza que tiene implicancias directas en costumbres, en comportamientos, en características propias de una cultura. Claro que cuando se lo piensa de ese modo,
se está de algún modo cuestionando para mal uno de los axiomas fundamentales que hacen a la especie humana, que los seres humanos somos diferentes, pero por algo todos pertenecemos a la misma especie. No hay rasgos genéticos que lo que hagan sea diferenciar desigualmente entre humanos distintos. O sea, ninguna jerarquía se puede justificar de ningún modo en la biología. Pero para el racismo es clave esta argumentación, porque de algún modo lo que hace es instalar la inferioridad del otro en un dato biológico. Por eso para el racismo no hay conversión. Para las religiones sí hay conversiones. El infiel puede ser evangelizado o convertido a la religión dominante. Pero para el racismo, el que nace negro, el que nace mujer, el que nace judío, nace ya con ciertas características que hacen imposible su desplazamiento y transformación. Hoy más que nunca, dar una pelea al flagelo del racismo es defender que todos los seres humanos provenimos del mismo lugar. Todos somos de alguna manera mixtos, todos somos híbridos, todos somos todos, todos somos otros. En la cultura rioplatense, pero también en otras regiones de nuestro actual territorio argentino, podemos encontrar la influencia afro en palabras, sabores, ritmos y costumbres. Gran parte de nuestro folclore, la samba, la chacarera y muchos ritmos del folclore argentino y del tango tienen también una influencia africana. En la zona del Río de la Plata, que baña las costas de la capital argentina, Buenos Aires, y de la capital uruguaya, Montevideo, existe un dialecto que se denomina lunfardo, con raíces inmigratorias y que no escapó a la influencia de lenguas africanas. Según explica Oscar Conde en su ensayo Antepasados, los afroporteños en la cultura nacional, una de las lenguas prestamistas más importantes en nuestro continente ha sido el quimbundo, hablada por los bantúes del centro y norte de Angola. Dado la discriminación sobre las lenguas de los nativos africanos y un posterior mestizaje con la abolición de la esclavitud en América, se produjo un fenómeno que los lingüistas denominan pidgin, que después se transformó en lenguas criollas. Para Luis Fernando Lara, lingüista e investigador mexicano, en su artículo Africanismos en el español de México, estas lenguas criollas son un fenómeno que se produce cuando entran en contacto dos lenguas, pero la lengua dominante no ofrece a los hablantes todos los elementos lingüísticos, sino que los dota con aquellos con los que los amos tratan a los esclavos. En cambio, las lenguas africanas, dominadas en sentido lingüístico, se quedan como las lenguas que utiliza la población. Esto ocurrió con la primera generación de esclavos. Pero luego, cuando empezaron a nacer sus hijos, resultó que era el único idioma que les quedaba como lengua materna y entonces el pidgin se convirtió en lengua criolla. En América Latina se produjeron variantes de lenguas criollas según cada región y según los aportes africanos, especialmente de lenguas de África Occidental, actualmente Nigeria, Gambia, Angola, el Congo, entre otros. Entre esas palabras, a las que los lingüistas les otorgan un origen afro, se encuentran vocablos como quilombo, milonga, candombe, samba, marimba, tango, matungo, mandinga, dengue o mucama. Se refiere a los esclavos de nación mandinga o malinqué, originarios de Senegal, Gambia y Mali. También es el nombre de varias localidades en México como lagunas y arroyos. Es el nombre del diablo en Veracruz y Tabasco, también en México, como lo era en algunas regiones de Argentina.
En Kikongo, Ka-Ndinga es el de la voz. En el Kimbundu de Angola, Mandinga significa prejuicio o cólera. En la etimología del africano Kikongo o Kimbundu, Mukamba se encuentra definida como la criada que ayuda en las tareas domésticas. Conga surge del africano Kikongo, Nkunga significa canto. En cuanto a Congo, una teoría sugiere que significa viejo, que es el gentilicio preferido por los afrodescendientes para designar a los oriundos de esa región africana. Nkongo significa gran cazador. Al llegar al español rioplatense, vía Brasil, quilombo significó primero prostíbulo y luego desorden. De origen quimbundo, donde quilombo quiere decir unión, en el Brasil del siglo XVII significó población fortificada de esclavos fugitivos y designaba a las poblaciones clandestinas de esclavos que habían escapado de sus dueños. Es el plural de mulonga, que en quimbundo significa palabra. Es llamativa la cantidad de acepciones que fue cobrando en el Río de la Plata. Primero designó a las tonadas populares sencillas y monótonas cantadas al son de la guitarra. Luego a la composición musical de ritmo vivo y marcado en compás del 2x4, emparentada con el tango. En tercer lugar, al baile vivaz de pareja enlazada. Y en cuarto, al sitio o la reunión donde se baila. En lunfardo, milonga significa además embrollo, discusión, excusa y mentira, entre otras cosas. De todos los africanismos, tango es el más representativo de los argentinos, con decenas de etimologías sobre su origen. Designa tanto una danza como una composición musical y una clase de canción, las tres propias del Río de la Plata. El vocablo habría surgido de un cruce entre el africanismo tango y el quichuismo tampu. Y por último, esta amiga muy conocida, mochila. Una teoría dice que surge del africano Kikongo y Kumbundu. Mu-nsila, especie de saco en forma de sobre. Otra teoría dice que viene del latín, mutilus. Según los lingüistas, muchas veces el origen de las palabras no es tan claro, por la falta de documentación sobre la lengua que lo usó primero. El candombe está en 4. Te aplaudo, sí. El candomblé. Y se levantan los negros y claro, se transforman. Aparte el candomblé es una ceremonia, es un rito. Es una ceremonia que no tiene nada que ver con... El candombe es una cosa festiva. Para mí es el ritmo más salvaje del mundo. Esos tres tambores cuando se conectan es un escandalete. Sometimes when the people cry for love and peace, I want to say something has happened. Is Robin come to self everybody? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad nacional y latinoamericana? Estas preguntas nos obligan a revincularnos con la cultura africana, subrayar los aportes de las y los afrodescendientes a la construcción de nuestra identidad y a la hora de pensar nuestra historia y nuestro presente. A fines del siglo XIX, la comunidad afroporteña se encontraba involucrada en la construcción del país, preocupada por el futuro nacional y comprometida a luchar por su patria. Inquietudes que se veían reflejadas en sus periódicos. Sin embargo, desde allí y hasta fines del siglo XX, se produjo la invisibilización histórica de esta herencia afro y de su aporte a la construcción de nuestra cultura. Algunas cosas empezaron a cambiar en el siglo XXI. Por primera vez se incluyó en el censo la indagación sobre afrodescendencia.
uno de muchos pasos necesarios para que profundicemos en la necesidad de conocer e interiorizarnos sobre la vida de las personas o comunidades afrodescendientes que habitan hoy nuestro país. Porque lo que nos identifica como argentinos y argentinas es la multiculturalidad. Derribemos todos los prejuicios y estereotipos. Fomentemos la diversidad. Para esto, nosotros y ustedes nos seguimos educando.